Febrero seco, contradictorio, preñado de incertidumbres, pero también de esperanzas. Cierran las almazaras, la campaña se apura, ha sido una recolección ininterrumpida, sin problemas de alojamiento para los temporeros. Se ha extendido la fórmula de contratar la recogida con empresas especializadas. Menos aceituna que el año pasado, con más rendimiento graso. Precios en origen por encima de los 3 euros. Bonanza coyuntural, pues, con la mosca, eso sí, tras la oreja. La maldita sequía pone en solfa el futuro, como la PAC venidera, la que entra en vigor el 1 de enero de 2023 en respecto al nivel de ingresos de los principales municipios productores de nuestra tierra. Por eso este lunes 14 en la Cooperativa Virgen de Guadalupe del Grupo Jaén Coop, recién culminada la recepción de la aceituna de la campaña, responsables de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía vinieron a poner negro sobre blanco los puntos sobre las íes. No es que la reforma de la PAC no tenga componente social, porque impide que algunos grandes oleicultores cobren anualmente de subvención europea más de 500.000 euros, poniendo el tope en 100.000, 200.000 a lo sumo, si es a cambio de generar mucho empleo. El problema es que se aplique ya desde 2023 y pueda suponer recortes en la región agraria de la Loma, la que mayor volumen de ayudas directas recibe, del 30 al 50% en productores medianos dedicados profesionalmente a la oleicultura. El olivar de la Loma es el que más ayudas percibe actualmente. Los ecoesquemas son complejos de implementar y aquí suponen 1/3 de la ayuda directa. El viernes 4 de febrero finalizaba el plazo de presentación de alegaciones, entre ellas las del gobierno andaluz. La tarde de este lunes 14, ya decimos, en las instalaciones de la cooperativa obetense Virgen de Guadalupe del Grupo Jaén Coop, el gigante cooperativo oleícola de la provincia, casi una treintena de cooperativas de base, 26.000 oleicultores, 130.000 hectáreas de cultivo olivarero con una media anual de 120.000 toneladas de aceite producidas, ejercía de anfitrión ante responsables de primer nivel de la Consejería de Agricultura de la Junta en el análisis de la propuesta española de Plan Estratégico de la PAC 2023-2029 remitida a Bruselas. Antonio Berlanga, presidente de la cooperativa obetense, presentaba a los ponentes en primera instancia y por este orden el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación Vicente Pérez García de Prado y la directora general de Ayudas Directas y Mercados, Consuelo Vera. Empiezo con la política agraria común, que bueno, creo que empezamos este marco se empezó a negociar en el 2018, o sea, fijaros que llevamos ya un montón de tiempo negociando esta nueva política agraria común. El marco anterior debería de haber sido 14-20 y el nuevo 21-27, y en realidad va a ser 23, porque a partir del 23 será cuando empiece este nuevo marco. Y sin embargo llevamos desde el 18 negociándolo de alguna forma. Decir que a primeros del año 2019 todavía estaban los debates importantes, estaban en Bruselas, todavía no teníamos un marco financiero plurianual, en definitiva no teníamos el dinero tangible para la PAC, incluso había algunas voces que podían poner en duda que fuera a continuar o que fuera a continuar con apoyos importantes o no. Y la verdad es que cuando llegó julio del 2020, pues se aprobó el marco financiero plurianual y se aseguraba con eso un presupuesto importante para la política agraria común en toda Europa, ¿no? Este marco financiero que se aprobó pues ya venía con un 10%, calculamos nosotros, de merma de apoyo. Y calculábamos el 10%, entre otras cosas, bueno, porque había algo menos de dinero, no mucho menos, pero sobre todo porque cuando se calculan los marcos financieros, se calcula, siempre se pone un 2% de interés anual para hacer de verdad ver el dinero corriente del que van a disponer los agricultores, ¿no? Y nos salía una merma del 10%. La verdad es que eso era con un 2% de incremento del coste, que ahora con los incrementos que estamos teniendo y que podemos tener según las últimas noticias, pues entonces podría subir a una cantidad bastante superior. Mientras terminaba la negociación en Bruselas, no solamente ya del marco financiero, sino de, bueno, pues si entraba la condicionalidad social o no, si se dedicaba más o menos dinero a los temas de cambio climático y a los temas verdes. Bueno, en enero del 2019
ocurrió una conferencia sectorial en la cual no asistió el consejero de Andalucía. Bueno, también es cierto que estábamos en un momento de cambio de gobierno y el gobierno que había era un gobierno en funciones, pero bueno, pues no fue a esa reunión y de esa reunión pues salieron diciendo algunos consejeros de que se había llegado a cierto tipo de acuerdos, como por ejemplo, pues podían decir, y he traído unos recortes de periódicos de entonces, pues que se había acordado entre todas las comunidades autónomas que se iban a desaparecer los derechos de la política agraria común, ¿no? Bueno, todo esto empezó en la negociación de la PAC en España, empezó difícil y torcido, porque evidentemente se daban por sentado supuestos y acuerdos que nunca habían existido, ¿no? Tengo que decir que en Andalucía hemos contado desde el principio con una unidad de todo el sector, incluso hemos llegado a firmar en 2 ocasiones, me parece, o en 3 ocasiones, pues acuerdos y propuestas que hemos hecho al Ministerio, y entre las organizaciones agrarias, tanto ASAJA como COAG, como UPA, como la Federación de Cooperativas Agroalimentarias y la propia Consejería, pues hemos trabajado juntos en poner todas esas propuestas que hemos puesto en la mesa del Ministerio. Empezamos con una discusión que era la del agricultor activo, que en realidad no le decían agricultor activo, le decían agricultor genuino, palabra que yo creo que a todo el mundo le fastidiaba bastante, porque eso de genuino es un adjetivo muy complejo, ¿no? Además es un adjetivo que se pronuncia casi igual en todos los idiomas, ¿no? Y yo cuando me decían agricultor genuino, a mí lo que me recordaba era a los anuncios de un tabaco que era muy genuino. No sé si algunos acordáis también, ¿no? No sé si es que los agricultores teníamos que llevar boina y chaqueta de pana para ser genuinos, ¿no? Nosotros siempre hablamos de agricultor activo. Y se pretendió dar en un momento determinado una definición, que también tengo recortes aquí de periódicos, en la que iban a desaparecer el 50% de los agricultores de España y, por supuesto, el 50% de los agricultores de Andalucía. Imaginaros lo que eso podía ser, ¿no? No se tenía en cuenta al agricultor pluriactivo, que yo creo que es es la figura más importante de agricultores que tenemos en Andalucía. Y esto no quiere decir que no se respete también y que no se ayude también, lógicamente, a esos agricultores más profesionales que también tenemos y que también existen, ¿no? Pero nosotros siempre hemos ido al Ministerio diciendo que teníamos un modelo de agricultura que era un modelo de éxito, que era un modelo que había permitido y que estaba permitiendo que la población estuviera mucho más fija en las zonas rurales que en otras zonas, y bueno, que era un modelo que estaba claro, que nuestras exportaciones no paran de aumentar, que nuestras calidades no paran de mejorar, que ampliamos la gama de productos con diferenciaciones, que mejoramos en agricultura ecológica, en fin, que yo creo que es una agricultura que está ahí y por eso decimos que es una agricultura de éxito. Y nosotros no podíamos permitir bajo ningún concepto que el 50% de los agricultores pues fueran, o sea, de los perceptores de ayudas, pues perdieran sus ayudas y dejaran de ser perceptores. Ahí nos metimos en una batalla muy importante y con todos los argumentos habidos y por haber, y bueno, pues yo creo que al final hemos conseguido que no vaya a salir ningún agricultor, hemos conseguido que todos los agricultores que cobren hasta 5.000 euros de ayuda PAC y que además tengan un 25% de sus ingresos sean de la agricultura, pues sea suficiente para que sigan manteniéndose como perceptores. Después nos encontramos con un debate también muy complicado, que era el de los derechos. O sea, querían que los derechos desaparecieran. Nosotros, bueno, los derechos, por un lado decir, que yo creo que es importante que lo conozcáis, que ahora mismo hay 19, casi 20 millones de derechos, y que, bueno, depende de la fuente, pero podíamos llegar hasta 32 millones de derechos, con la misma bolsa, porque la bolsa ya estaba aprobada. O sea que ahí había un efecto de dilución importantísimo y una pérdida económica para todos los agricultores también muy importante. Nosotros defendimos los derechos fundamentalmente con el tema de la incorporación de los jóvenes agricultores. Fijaros, ¿por qué?
Porque decíamos, los derechos no pueden ser de la tierra. Si tú le das el derecho a la tierra, lo único que hace es meterte un poco, distorsionar el mercado inmobiliario, tanto de compra-venta como de alquileres. Pero los derechos tienen que ser de las personas. Todos los jóvenes de España, todos los jóvenes agricultores de España que han pedido hasta hoy derechos a la Reserva Nacional, se le han dado gratuitamente, todos los que han necesitado. Y esto además va a seguir siendo así. O sea que si tú quitas los derechos, al final estás impidiendo que los jóvenes agricultores se incorporen de alguna manera, ¿no? Y se incorporen obteniendo derechos gratuitamente. Bueno, pues afortunadamente yo creo que esta batalla caló y también pues se van a mantener los derechos en la futura PAC. Luego había otro debate importantísimo que fue el de las regiones. Nosotros teníamos, o tenemos todavía, en esta PAC que vamos a solicitar ahora, seguimos teniendo 50 regiones que se hicieron en la última reforma de la política agraria común, que yo no digo que hubiera que mejorar algunas o que hubiera alguna comarca más grande o más pequeña que hubiera que cambiar o no, pero eran 50 regiones que lo que pretendían reflejar la diversidad de tipos de explotaciones, de tipos de tierra, de tipos de clima, de tipos de cultivo, e intentaba que agricultores con similares tierras, similares cultivos, independientemente de dónde estuvieran, pues cobraran similares apoyos, ¿no? Y entonces creemos que esas regiones era muy importante mantenerlas. Ahí había un empeño tremendo por quitar las regiones, querían dejar 7 regiones, y nosotros lo que vemos que dejar 7 regiones es hacer 7 tasas planas. Hacer 7 tasas planas es bueno, pues no considerar la variedad de los tipos de agricultura que tenemos, ni considerar, bueno, pues que esa bolsa de dinero se ha conseguido y se ha generado pues gracias al trabajo de los agricultores que hasta ahora han sido los protagonistas, ¿no? Bueno, ahí después de mucha pelea conseguimos que se mantuvieran 20 regiones, en realidad son 19, pues son 19 regiones, más una región que son las Islas Baleares. Pero ¿qué pasa? Que al hacer estas regiones, al refundir esas 50 en 20 regiones, nosotros hicimos una propuesta para que no se perdiera en ninguna de las regiones de Andalucía absolutamente nada, pero bueno, la verdad es que las regiones que ha planteado el Ministerio, pues sí se pierde. Hay algunas zonas, como puede ser la zona de las campiñas de Sevilla y de Cádiz, o la Vega de Antequera, o bueno, la zona de las Lomas, que son zonas que por ese refundimiento de regiones que se ha hecho con un criterio que van a perder, bueno, pues depende, unas cantidades que pueden ir entre un 10 y un 50% algunos preceptores, que son cantidades desde luego importantes. Seguimos peleando por esas regiones, hemos planteado al Ministerio, de la mano además de las organizaciones agrarias y de las cooperativas, un modelo que en absoluto se perdería esas cantidades de dinero tan importantes. Y luego viene el tema de los ecoesquemas que habréis oído comentar y hablar. Se me olvidaba decir que al final, al principio, perdón, cuando se terminó en Bruselas de organizar el tema, en realidad solamente había 2 cambios importantes. Uno era que se iba a dar mayor gobernanza, es decir, se le iba a dar mayor flexibilidad a los Estados miembros para que pusieran normas a la hora de aplicar su política agraria común, y la otra era que había que seguir en la senda de la sostenibilidad medioambiental que ya se había iniciado desde el año 2007, me parece recordar, o 2006. Bueno, pues eso a nosotros no nos parecía mal, porque nosotros en el tema de sostenibilidad, y más desde Andalucía, pues somos punteros en toda España, tenemos más hectáreas de agricultura y de ganadería ecológica que ninguna otra zona de España ni de Europa, tenemos muchísima agricultura integrada, tenemos muchísima agricultura de conservación, en fin, tenemos un modelo que es bastante sostenible en general, no nos preocupaba mucho. Y el tema de la gobernanza, pues tampoco lo veíamos un tema, si se hacía bien, pues tampoco lo veíamos un tema, pero al final, pues el tema de la gobernanza está sirviendo para que el Ministerio haga las cosas a su manera, muchas veces sin tener en cuenta, como está ocurriendo, sin tener en cuenta las alegaciones y las cosas, los estudios que se le ponen encima de la mesa,
por parte de Andalucía. Y luego el tema de la sostenibilidad, pues al final se está haciendo sin rigor científico, sin rigor agronómico, y lo que se pretende es hacer 7 tipos de tierras, 7 tipos de ecorregímenes, le han llamado, que es donde se van a aplicar esas prácticas ecosistémicas. Nosotros lo que vemos es que hacer 7 tipos de regiones al final es hacer otra vez tasas planas, o sea, y son tasas planas, que ahí es donde verdaderamente estamos viendo que Andalucía va a perder mucho dinero, puede llegar a perder mucho dinero. Luego os comentaré lo que nosotros tenemos valorado, que esa es otra. Nosotros le hemos pedido siempre al Ministerio que todas las propuestas vengan acompañadas de un estudio de impacto en el que se sepa cuáles van a ser los impactos económicos, entre otras cosas, para que los consejeros pues puedan tomar decisiones con conocimiento de causa de toda la situación. Pero nos preocupa el tema de los ecoesquemas especialmente por 2 motivos. Uno, porque, como he dicho antes, nosotros queremos seguir en esa senda de la sostenibilidad. Y si nosotros ahora ponemos unos ecoesquemas que no son atractivos para los agricultores y para los ganaderos, pues muy probablemente, y luego os explicaremos por qué, muy probablemente no lo van a ver atractivo y van a decir, déjate, yo no quiero saber nada de ecoesquemas. A mí me vais a quitar un 23% de mi ayuda, bueno, me lo quitáis, pero ya está, yo no quiero más problemas. Y entonces sería un fracaso como país y un fracaso como comunidad autónoma, porque no cumpliríamos con esos objetivos medioambientales que creemos que hay que llevarlos para adelante. Pero sería un fracaso también, o nos da mucho que pensar que si verdaderamente después Europa quiere seguir en esa senda de la sostenibilidad, pues en el año 2005 o en el 2007, la próxima reforma nos digan, oye, pues ahora en vez del 23% va a ser el 50%. Entonces la sangría que le pueden hacer a Andalucía es tremenda. Nosotros con el 23% hemos calculado que Andalucía puede llegar a perder del primer pilar hasta 100 millones de euros. Entonces, creemos que una cantidad suficientemente importante como para seguir machacando, como para seguir insistiendo, porque el Ministerio tiene que darse cuenta de que, si hay menos dinero, pues tendremos que perder todo, pero lo que no puede ser es que Andalucía pierda esa cantidad tan importante de dinero, cuando además hay otras comunidades que parece ser no, yo las he escuchado y también tengo aquí recortes de periódicos, que están muy contentas porque dicen que van a ganar dinero. Entonces, ¿esto cómo va a ser? ¿Le van a quitar a uno para darle a otro, no? Entonces, al final, pues estamos viendo que se nos presenta una política agraria común que, además de traer menos dinero, nos va a exigir muchos más requisitos o nuevos requisitos. Y los miedos son los que he comentado. Uno, que no se cumplan los objetivos medioambientales que tenemos, y el otro es que de alguna manera se estén haciendo unas tasas planas aprovechando el tema de los ecoesquemas, tasas planas que al final a nosotros pues nos van a destrozar. Porque claro, aquí hay mucha gente que piensa que es que en Andalucía pues resulta que sí, es cierto que tenemos una media por hectárea superior a la que tienen en otras comunidades autónomas, pero también es cierto que la media de hectáreas aquí es inferior, que aquí la media por perceptor está en el entorno de 5 o 6.000 euros, mientras que en otras comunidades autónomas está en el entorno de 12.000 euros. Entonces tenemos una estructura de explotaciones más pequeñas, mucho más profesionales, mucho más productivas, y oye, se podría dar la paradoja de que le queramos quitar a un señor que cobra 5.000 euros, le queramos quitar 1.000 euros para dárselo a un señor que cobra 12.000 euros. O sea que todos estos análisis yo creo que hay que hacerlo de una forma mucho más amplia y tenemos que seguir machacando. Entonces estamos un poco informando en toda la zona de Andalucía, porque la PAC empezará en el 2023. Me preguntaba antes un presidente de cooperativa, oye, pero aquí está ya todo hecho, está todo cerrado. Y yo le decía, pues no está todo cerrado, está muy cerrado, pero yo creo que hasta el final no va a estar todo cerrado. Entonces,
bueno, pues tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir poniendo encima de la mesa, como estamos haciendo, estudios nuestros agronómicos y científicos y de impacto para que, bueno, pues, y que lo conozca todo el mundo, ¿no? Y un poco, pues ese es el resumen de cómo está la situación, y por eso entiendo que debemos de seguir trabajando hasta, yo creo que hasta junio, que será cuando ya el plan estratégico de la PAC esté todo terminado y entonces ya pues tengamos que asumir pues los decretos y las normas que nos pongan, ¿no? Es un poco la situación. Como muy bien os ha explicado el secretario general, el nuevo plan estratégico de la PAC empieza el 1 de enero de 2023, con lo cual yo simplemente os voy a dar algunos datos y algunos recordatorios de la campaña PAC que tenemos en marcha ahora mismo, la de este año. ¿Qué es lo primero que vamos a notar cuando cobremos la PAC este año? Pues vamos a notar el efecto de lo que ya ha dicho el secretario, que en contra de lo que nos vende el ministro, el presupuesto se ha mermado, y lo vais a notar cuando percibáis vuestras ayudas. Esa estimación que hicimos del 10% es para una inflación del 2% anual. Todos sabéis que está muy por encima, lamentablemente, de esa cifra. Cuando el ministro dice no hemos perdido dinero, es que él mezcla las ayudas del primer pilar con las del segundo, con los fondos de recuperación. O sea, hace una suma de magnitudes que no son comparables. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es la disminución. Y lo segundo que nos vamos a encontrar es que continuamos con una convergencia. Es verdad que Andalucía consiguió que se paralizara esa convergencia abrupta, pero seguimos convergiendo para que lleguéis al 85% de la media de vuestra región en el 2026. Que este año será vuestra región, pero el año que viene será la media de la región agrupada a la que pertenezcáis, con lo cual la convergencia aún será más fuerte. Con respecto a la campaña 2022, tenemos abierto el plazo de la solicitud única de la PAC, que sabéis que termina el 30 de abril. Yo os animo a que presentemos las solicitudes lo antes posible. En caso de que haya circunstancias que lo aconsejen y siempre a requerimiento de las organizaciones agrarias, Andalucía siempre puede ampliar ese plazo 15 días más. Sabéis igualmente que una vez que esté presentada la solicitud la podéis modificar hasta el 31 de mayo. Y en este caso, si aumentáramos el plazo, pues ya el año pasado el FEGA aumentó ese plazo también 15 días para que podáis modificar la solicitud. ¿Qué es lo más novedoso para Jaén este año? Pues que entráis en los controles de monitorización. Yo vengo a animaros a que no le tengamos miedo a ese tipo de controles. En la consejería, hace 2 años, pusimos el monitoring al arroz, a la campiña de Sevilla y al condado de Huelva. El primer año crea cierta inquietud y cierta preocupación, pero hoy en día, pues ya en estos territorios es un control pues más o menos pacífico, por así decirlo. El año pasado hicimos Granada, Huelva y Sevilla entero, y este año ya tenemos que hacer las 8 provincias. ¿Qué ventajas tiene el monitoring? Bueno, sobre todo que no es una opción nuestra, sino que los reglamentos comunitarios nos obligan a este tipo de controles ya. Antes controlábamos un 5% de la superficie, con este tipo de controles se controla el 100% de la superficie. ¿Qué ganamos todos? Seguridad jurídica, porque cuando cobráis la ayuda, pues el control está terminado ya. ¿Cómo hacemos el control? Bueno, pues una vez que analizadas esas imágenes que llegan a la consejería, vosotros percibiréis que en vuestro expediente aparece un semáforo verde, si no hay ningún problema, amarillo si el expediente es dudoso y rojo si encontramos discrepancias importantes. ¿Qué tenéis que hacer? Nada. Esperar a que os traslademos el trámite de audiencia correspondiente. A la vista del trámite de audiencia podéis hacer 2 cosas. O bien modificar vuestra solicitud hasta el 15 de septiembre, en el caso de las ayudas directas, o hasta el 31 de octubre, en el caso del pago específico del algodón, la ayuda asociada al arroz y la agroambiental del arroz, y de la medida 13 de las agroambientales, hasta el 31 de octubre. Ventaja:
esa modificación que hacéis a la vista de la discrepancia que os trasladamos no tiene penalización ninguna, sino a la vista de lo que me dice la consejería, yo modifico mi solicitud sin penalidades. Antes sí las había. Tan pronto se os hacía un trámite de audiencia, si había alguna discrepancia, ya eso acarreaba el castigo consiguiente. ¿Que no estáis de acuerdo con lo que se percibe en el semáforo? Pues podéis, o bien a través de fotos georreferenciadas, o bien a cualquier tipo de alegación, ponernos de manifiesto que no estáis de acuerdo. Es verdad que la experiencia nos dice que a través de fotos georreferenciadas, en la inmensa mayoría de los casos, pues es el control el que estaba equivocado. Y eso pues no acarrea tampoco ningún tipo de incidencia. Y aún así, si dentro de la consejería, viendo las fotos georreferenciadas, seguimos pensando que hay algún tipo de discrepancia, pues se hace la consiguiente visita de campo. Con esto no os quiero decir que este primer año no nos genere pues llamadas de teléfono, visita a las entidades reconocidas, sí, pero de verdad que a la larga es un sistema que funciona y funciona bien. Y se me ha olvidado deciros, controlamos por monitoring las ayudas del primer pilar, el arroz, el algodón, la agricultura y ganadería ecológica y las ayudas a las zonas con limitaciones naturales. El nudo gordiano de la exposición corrió a cargo del coordinador de Agricultura y Ganadería de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Armando Martínez. ¿Cómo será la PAC a partir de 2023? El planteamiento crítico del Gobierno andaluz respecto a la propuesta española ante la Comisión Europea del ministerio que dirige Luis Planas. A nivel europeo, sostiene Martínez, no se trata de una reforma de la PAC con grandes cambios, pero sí deja mucho margen de actuación a los Estados miembros, y es ahí precisamente donde se van a ver las modificaciones, y regiones agrarias de cultivos permanentes como la Loma se van a jugar los cuartos. El nuevo concepto de pago básico permitiría el mantenimiento de una convergencia limitada, dando opciones al sostenimiento del sistema actual de regiones, pero no es esa la apuesta del Ejecutivo español. De 18 regiones de cultivos permanentes a solo 4, así la Loma terminaría integrada a convergencia obligada, promediando pago básico con Mágina, Campiñas, Norte y Sur, Sierra Morena y Subbéticas. Respecto a los ecoesquemas, la gran novedad de la futura PAC, que articularán un porcentaje del pago básico, Armando Martínez incidía en la necesidad de que estos sean sencillos y fáciles de aplicar. En cultivos leñosos, por ejemplo, como el olivar, que se parezcan lo máximo posible al pago verde actual, cobrando el ecoesquema por defecto, por papel mitigador del cambio climático. Armando Martínez, coordinador de Agricultura y Ganadería de la Consejería Andaluza del Ramo. Bueno, las principales novedades de la reforma, ya lo ha comentado el secretario general, es un nuevo modelo de gobernanza, que básicamente lo que significa es que la Comisión Europea da más poder a los Estados miembros a la hora de poder diseñar su PAC, es decir, le concede más margen de maniobra para diseñar las ayudas, etcétera. Y la segunda gran novedad, por lo tanto, tiene mucha más importancia la negociación nacional que la europea, casi, porque es que a nivel europeo prácticamente la PAC se podía mantener igual que la que teníamos hasta el año pasado, con fundamentalmente el cambio de la arquitectura verde, pero el resto podía continuar igual, pero también podían modificar profundamente su PAC, y ahí entra, pero ya digo, es a nivel nacional donde se tomaban las grandes decisiones. Esta es una de las principales novedades de esta reforma. Antes las ayudas se diseñaban a nivel europeo y ahora se diseñan más a nivel nacional. Y la segunda gran novedad es la arquitectura verde. España, como ha comentado el secretario, en diciembre ha presentado su propuesta de PAC ya a Bruselas y ahora Bruselas tiene que estudiarla. Además, se ha abierto un periodo de alegaciones que ha estado abierto hasta hace poco y también habrá que ver si se toma en consideración estas alegaciones. Además, algunas comunidades autónomas como Andalucía no están de acuerdo con esta reforma, con lo cual esperamos que todavía pueda haber alguna modificación antes de que se apruebe definitivamente el plan pues, para verano de este año, de 2022. ¿Vale? Ya decimos que el año que viene es cuando entra en vigor esta reforma y cuando la solicitud de ayuda la cambiará profundamente. Este año ha sido un año de continuidad, el año que viene ya sí hay bastantes cambios. Bueno, la nueva arquitectura verde, básicamente lo que consiste, hasta ahora teníamos la condicionalidad, que saben ustedes que hay que cumplirla para cobrar todas las ayudas. En el caso del olivar, el pago básico y el pago verde. Para cobrar esa ayuda había que hacer la condicionalidad. Luego, por encima de eso, teníamos un pago verde, que, como saben, más o menos es la mitad del valor de los derechos,
y que ese pago verde, en el caso de los cultivos permanentes, se cobraba per se. Es decir, la Unión Europea reconoció el valor de los cultivos permanentes como un bosque, sumidero de carbono, que lucha contra el cambio climático, que además lucha contra la erosión, etcétera, y por esa contribución medioambiental per se cobraban el pago verde, sin necesidad de una práctica. En cultivos anuales había que hacer diversificación de cultivo y superficies de interés ecológico, en pastos había que mantenerlos, no roturarlos, etcétera, y en cultivos permanentes no había que hacer ninguna práctica, per se cobraba. Y por encima teníamos las ayudas agroambientales. Las ayudas agroambientales tenían que ir más allá del pago verde, son ayudas del Pilar 2, y en el caso del olivar, pues a ustedes, en Andalucía teníamos, esa se diseña a nivel autonómico, tenemos todavía, porque este año todavía las tenemos, 3 ayudas. Una ayuda a las cubiertas vegetales, básicamente, y restos de poda también, que oscila entre 110 y 277 euros por hectárea. Una ayuda al ecológico y una ayuda también para aquellos que hacían cubierta vegetal, además de ecológico, que era unos 110 euros hectárea. ¿Vale? Esa es la película hasta este año. A partir del año que viene tenemos la arquitectura verde cambia y ahora tenemos lo que se llama la nueva condicionalidad reforzada, que básicamente es la antigua condicionalidad más el pago verde. Es decir, el pago verde desaparece como un pago adicional y ahora se mete dentro de la condicionalidad, de tal manera que esto, ya digo, no afecta tanto al olivar, porque como el olivar per se cobraban, en realidad al meter las prácticas en condicionalidad no ha supuesto un gran cambio, porque es que no tenían práctica en el pago verde, pero sí supone para los cultivos anuales que ahora la diversificación de cultivos, que antes era para el pago verde, ahora hay que cumplirla para recibir cualquier ayuda de la PAC o la superficie de interés ecológico. Aprieta un poco más la tuerca. Va como lo que en primer lugar se mete como un pago adicional, ahora se va bajando de nivel y ahora es más exigente. Con todo hay algunos cambios que ahora comentaré rápido. Se mantienen las ayudas agroambientales en el Pilar 2 y se introduce el nuevo sistema de ecoesquemas o ecoregímenes, ¿vale? Que la gran novedad es que ya en los cultivos permanentes no los cobran per se, sino que tendrán que hacer prácticas para cobrarlos, ¿vale? Como ves, este gráfico es de la Comisión Europea. Los ecoesquemas lo ponen al mismo nivel que las agroambientales. Antes el pago verde era como más sencillo que las agroambientales. Ahora el ecoesquema es ya como un agroambiental. Y de hecho es que lo ponen al mismo nivel. Y de hecho en España, como veremos ahora, lo que se ha diseñado como ecoesquema era lo que teníamos como ayuda agroambiental. El problema de eso es que ya las ayudas agroambientales que coinciden con los ecoesquemas no se pueden dar. Con lo cual toda esa ayuda, como veremos, que teníamos entre 110 y 270 euros por hectárea, que se cobraba en algunas zonas de olivar, etcétera, desaparece. Es que no la podemos dar porque es que ya está metida dentro de los ecoregímenes. El nuevo sistema de ayuda. A la izquierda tienen ustedes lo que era el modelo hasta ahora, en el cual pues teníamos ese es el presupuesto del sobre de España. Teníamos un 56% del sobre se destinaba a pago básico, un 30% a pago verde, las ayudas jóvenes, que era un 2%, y por encima las ayudas asociadas, ¿vale?, que eran un 12%. Ayudas asociadas en las que no está el olivar, había un régimen de pequeños agricultores, que eran aquellos que cobraban menos de 1.250 euros, y para cobrar esta ayuda había que ser agricultor activo, que básicamente era no estar en una lista negativa de actividades. No se podía hacer aeropuerto, ni inmobiliaria, etcétera. Una serie de actividades que en principio te dejaban fuera, aunque si luego demostrabas que tu actividad agraria es importante dentro de tu actividad económica, te permitían ser repescado, ¿vale? Y luego había lo que se llamaba el sistema de reducción progresiva de las ayudas, que era que aquellos que cobraban más de 150.000 euros de pago básico tenían una reducción del 5% por encima de 150.000 euros, ¿vale? Ese es el modelo antiguo. ¿Cuál es el nuevo modelo a partir del año? Bueno, modelo antiguo y presente. ¿Cuál es el nuevo modelo a partir del año que viene? Bueno, aquí hay que decir que del modelo antiguo se traducía, en el caso del olivar, en el pago básico y el pago verde, porque como no había ayuda asociada, bueno, y aquellos que eran jóvenes que cobraban su ayuda a jóvenes. Más o menos el 2/3 de la ayuda que cobraba un olivarero era el pago básico y 1/3, una mitad adicional, por cobrar el pago verde. ¿A qué pasamos ahora? Bueno, pues ahora se mantiene el pago básico, pero ahora pasa de un 56% del sobre a un 50%, se introduce un pago nuevo, que es el pago redistributivo, que ese viene a suponer un 10% del sobre, se desaparece el pago verde y se introducen los ecoesquemas con un 23% del presupuesto, se mantiene la ayuda a jóvenes con un 2%, las ayudas asociadas aumentan
en su importancia, y básicamente aquí es en vacuno de leche, ovino, caprino y cultivos proteicos donde se mete ese dinero, y además se mete una intervención sectorial en el sector del olivar tradicional, ¿vale? que va a ser un 0,6% del presupuesto, unos 30 millones de euros anuales. Desaparece el régimen de pequeños agricultores, hay una nueva definición de agricultor activo y una nueva definición de la reducción de ayudas, que ahora veremos. Bueno, en definitiva, el olivar ahora lo que va a cobrar es pago básico más pago redistributivo más ecoesquema. Además, el sobre que se destina a esas tres ayudas que cobra el olivar disminuye, porque antes vemos que pago verde más pago básico era un 86% y ahora estas tres ayudas un 83% del sobre. Ya digo, porque se ha ido dinero al vacuno de leche, al ovino caprino, etcétera, y también es verdad que a la intervención sectorial del olivar tradicional. Agricultor activo. Bueno, agricultor activo es no estar en la lista negativa, igual que antes. Es decir, no se puede hacer aeropuerto, instalación ferroviaria, abastecimiento de agua como actividad principal, y hay que cumplir ahora una nueva condición, que es o estar afiliado a la Seguridad Social por cuenta propia o que al menos el 25% de los ingresos sean ingresos agrarios. Y por ingresos agrarios se entienden las ventas de productos y las ayudas agrarias, ¿vale? Las ayudas directas o ayudas agroambientales, todo eso entra dentro del sobre. Están exentos de cumplir esta condición aquellos que cobren menos de 5.000 euros de ayuda. Entonces, lo único eso, que este año para cobrar cualquier ayuda directa, y si no nos quedamos fuera de las ayudas directas, o se está dado de alta en Seguridad Social o al menos un 25% de los ingresos son agrarios, para aquellos que cobran más de 5.000 euros de ayuda. La condicionalidad. Ya he dicho que a partir de este año tenemos lo que se llama la condicionalidad, a partir del año que viene la condicionalidad reforzada, que básicamente es la misma que teníamos, aunque hay algunas pequeñas novedades. Por ejemplo, se introduce que no se permite la quema de residuos vegetales. Antes solo estaba prohibida la quema de rastrojos, ahora también se prohíbe la quema de residuos vegetales. Esto habrá que ver cómo se desarrolla, porque esto no afecta a la quema de los restos de poda. Esto en realidad no viene aquí, sino que va a venir en la Ley de Residuos y de Suelos Contaminados, que se va a aprobar, ya me parece que está en el Senado. Cuando se apruebe esta ley veremos y luego se desarrolle y veremos en concreto qué pasa con los restos de poda, etcétera. Pero bueno, por aquí nos puede venir una mayor restricción. Se incluye también no labrar en la dirección de máxima pendiente cuando la pendiente sea mayor o igual al 10%. Antes era el 15% y era solo laboreo con volteo. Ahora se prohíbe cualquier tipo de laboreo. Eso sí, en la dirección de máxima pendiente. En cultivos leñosos con pendiente igual o superior al 10% hay que poner una cubierta vegetal de anchura mínima de 1 metro. Esto estaba, pero era a partir del 15%. Ahora se baja al 10%. Ya hay que tener esta cubierta para cumplir la condicionalidad, ¿vale? Igualmente, la prohibición de arrancar pies de cultivos leñosos, que antes era a partir del 15%, ahora es a partir del 10% de pendiente, ¿vale? Hay excepciones a esto, si es con reposición, etcétera, pero bueno, todavía además hay que desarrollar toda esta normativa, lo que a lo largo de este año pues se irá haciendo. Ya digo, hay cuestiones que solo afectan a cultivos anuales. Entre abril y junio, prohibición de cortar setos y árboles, y además se meten dos condiciones que habrá que ver cómo se desarrollan. En primer lugar, se pone lo que sea en la condicionalidad. Luego veremos que además está en los ecoesquemas. ¿Por qué? Porque la idea es que en el futuro desaparezcan esos ecoesquemas o como condición al ecoesquema y se metan como condicionalidad, que es más fuerte la restricción porque nos afecta a todas las ayudas. Entonces, en el documento que ha enviado el Ministerio a Bruselas pone ya que en el futuro se incluirá dentro de la condicionalidad la fertilización sostenible y el uso sostenible de plaguicidas. Que eso significa que en algún momento estará dentro de la condicionalidad, no sabemos por qué no se concreta, llevar un cuaderno de explotación, un plan de abonado y normas sobre el empleo de purines y estiércoles. Y en el caso de uso sostenible de plaguicidas, temas de cuaderno de explotación, inspección de equipos, tener la capacitación necesaria, etcétera. Pasar la ITEA de las máquinas de fitosanitarios. Ya digo, ahí el documento que se ha enviado a Bruselas es muy parco todavía y habrá que ver en qué se concreta todo esto, ¿vale? Pero vemos que la condicionalidad cada vez se hace más dura. La reducción progresiva de las ayudas. Bueno, pues se aplica solo a la ayuda al pago básico. Es decir, aquí no entra ni ecoesquema, ni pago redistributivo, etcétera, y empieza a partir de 60.000 euros. Antes empezaba a aplicarse a partir de 150.000. Ya a partir de 60.000 euros hay una reducción progresiva del 25% y que llega a ser del 100% por encima de 100.000 euros de pago básico.
A esto es verdad que uno le resta, de las ayudas que uno recibe de pago básico, le resta los costes laborales que tenga, que pueden ser directos, personas que se contrata directamente o también a través de empresas de servicios, aunque solo el componente laboral que te facturen. Tendremos que pedir a las empresas de servicios que desglosen lo que es en mano de obra. Es una poda, pues casi todo es mano de obra, si en otras que actúe más maquinaria, pues ya no es tanto el componente de mano de obra. Y además se introduce lo que le llaman el supercapping, que, bueno, en la terminología, que es que no se pueda cobrar más de 200.000 euros de pago básico y ahí no se descuenta mano de obra ni nada. La ayuda básica a la renta, esa ayuda que hemos dicho se lleva el 50% del sobre y que en el caso de los olivareros pues supondrá una ayuda que será en torno al 60-70% de la ayuda que reciban en el futuro. Esto se complica, ahora era muy fácil, era 2 tercios y 1 tercio, ahora decir qué porcentaje, como veremos luego, es muy complejo, porque esto sea las primas y etcétera, que antes eran unas primas más claras, ahora es más complejo. Bueno, primera idea principal, que se mantiene el sistema de derechos. Para cobrar esta ayuda hay que tener derechos, y solo se cobra el número de derechos que tengas. Aunque tengas 20 hectáreas y 10 derechos, solo cobras 10 hectáreas. Las 10 hectáreas las que activan los 10 derechos. Eso continúa como ahora. Como ha comentado el secretario general, esto en su momento hubo bastante duda e incluso en algunos primeros documentos del Ministerio apostaba porque se abandonara el sistema de derechos en 2025. ¿Vale? Va a continuar hasta 2027 y en principio va a continuar seguro hasta 2029. O sea que durante los próximos 8 años seguiremos teniendo derechos de pago básico. Estos derechos seguirán convergiendo, como ha pasado hasta la fecha. En 2021 hubo una convergencia acelerada, que ya solo se ha aplicado ese año, hubo muchas protestas, etcétera, y a partir de 2022 volvemos a una convergencia que es mayor que la que hubo en el periodo 2015-2019, pero que está más cerca a lo que fue en aquella época que a lo que pasó en el 2021. Porque tengo una idea, más o menos antes era un 6,5% hasta el 90% de la media regional, luego pasó a ser un 25% de la media, ahora volvemos a un décimo, a un 10%. O sea, que estamos más cerca de ese 6,5% anual. Lo que sí es, o sea, que cada año los que están por debajo del valor medio regional van subiendo un 10% de la diferencia hasta de lo que tienen de diferencia hasta el valor medio regional, ¿vale? Además, el suelo, es decir, el valor mínimo del derecho en cada región, que hasta el 2020 era un 60%, es decir, ningún derecho en ninguna región podía valer menos del 60% del valor medio de esa región. En 2021 se subió a un 70% y ahora cada año se va a ir subiendo un 3%. De tal manera que en 2022 será un 73% y en 2026 un 85%. No hay límite a las pérdidas. Antes estaba limitado que nadie podía perder más de un 6% anual. Ahora no hay límite de pérdidas. Lo que sí hace que hay gente que esté con valores de derechos muy por encima de su media regional, pues pueden perder mucho cada año. No hay límite a la pérdida a aquellos que están por encima del valor medio de su región, ¿vale? ¿Cuánto van a perder? Pues depende de lo que tengan que subir. Primero se calcula lo que tienen que subir aquellos que estén por debajo, se ve qué cantidad es y en función de esa cantidad en cada región pues se ve cuánto tienen que bajar los que están por encima. Antes se topaba que ningún agricultor de esa región podía perder más de un 6% anual, ahora no hay ese tope. Por lo cual lo que salga, no tenemos esos cálculos todavía, serán a partir del año que viene y ya se verá. Las regiones pasan de 50 a 19 regiones más las Islas Baleares, que es la 20. Aquí lo importante, pues vemos que en el caso de pastos, por ejemplo, pues se ha pasado de 9 regiones que había a 5, en el caso de leñosos, pues la reducción ha sido mucho mayor, de 18 regiones que había a nivel nacional, se pasa a solo 4. Entonces, bueno, las regiones lo que se ha hecho ahí juntando regiones actuales, es decir, en la región 1 de cultivos leñosos están los que estaban de la 1 a la 5, en la región 2 los que estaban de la 6 a la 11, y la región 3 de la 12 a la 19 y la región 4 la 20 y la 21. Jaén, en cultivos permanentes, todo estaba entre la 19, la 20 y la 21. Lo que estaba en la región 19 pasa a la región 3 y lo que estaba en la 20 y la 21 pues pasa a la región 4. Entonces ya digo que la reducción ha sido mucho mayor y desde aquí a Andalucía, pues por ejemplo, decíamos que menos de 7 no podía ser en cultivos leñosos, porque si en cultivos, en pastos la reducción pues ha sido de 9 a 5, menos de un 50%, en leñosos que casi ha sido un 80% de reducción, pasa de 18 a 4. Cultivos permanentes, este es el mapa actual, entonces lo que vemos en la provincia de Jaén, ya digo, la Loma estaba en región 21,
era la que más cobraba, sus derechos de pago básico, pues la media regional era 500 euros, que a la cual habría que subirle el pago verde. El pago verde era la mitad, 250, luego cobraban unos 750 euros de hectárea de media en la Loma. Luego tenemos en región 20, pues toda la zona de las Campiñas, Sierra Morena, Sierra Mágina, etcétera, que estaban en esa región 20, que eran unos 400 euros, 407 por ahí. Otra vez, más 200 euros de pago verde, pues unos 600 euros. Y por último teníamos la zona del condado, Sierra de Segura y Sierra Cazorla, que está en la 19, que ahí la ayuda era unos 330 euros, más 180 de pago verde. ¿Cuál es el nuevo mapa que queda a nivel...? Bueno, también señalar lo importante que vemos que Andalucía, y sobre todo la provincia de Jaén, era donde estaban las regiones con mayor valor. Hemos dicho que había 18 regiones. Partimos de la 1 que tenía... Aquí está el valor de los derechos. Aquí ya hemos dicho que en Jaén lo que menos tiene es 330 euros por hectárea. Si nos vamos a la zona de Extremadura, etcétera, pues vemos que estaban en pues unos 166 euros. O sea, muy por debajo de la mitad de los peores de Jaén. Que tengamos eso en cuenta porque, claro, si todo esto fuéramos a tasas planas a nivel nacional, etcétera, pues la media nacional pues puede ser 200 y pico por ahí. La zona de Castilla-La Mancha, etcétera, pues igual, estaba entre las regiones 6 y 7, pues valores de 136, 166 euros de derecho. Ya digo, y aquí en Jaén se llegaba hasta 500. ¿Por qué esto? Porque es una zona mucho más productiva por hectárea. Es que no fue una ayuda que antes era al kilo y luego se pasó a ser una ayuda desacoplada. Las zonas donde eran mucho más productivas por hectárea pues han tenido mucho mayor valor de ayuda. Se debe a eso, a que ha habido un esfuerzo mayor y una mayor producción por hectárea. Y aparte de eso a los mejores, etcétera. Bueno, ¿a qué pasamos ahora? Pues a un modelo de solo 4 regiones. Esas 4 regiones, pues vemos que tenemos en primer lugar una región que menos cobra, que es básicamente toda la zona norte de España, pero bueno, que ahí hay pocos cultivos leñosos. Luego una región 2, en la que se ha metido ya parte de Andalucía, y también donde está casi toda Castilla-La Mancha y Extremadura, que ahí tienen muchos cultivos leñosos, también toda la zona de Valencia, etcétera. Luego tenemos ya una región 3, que vemos que prácticamente solo está en Andalucía, más un poco que hay aquí en Cataluña, en la zona de Tarragona y básicamente eso. Las otras zonas son anecdóticas, son aquí no hay cultivos leñosos. Aquí sí hay 60.000 hectáreas en la zona esa de Cataluña. Y luego, por último, una región 4, que solo está un poquito aquí en Córdoba, prácticamente solo está en la región en la provincia de Jaén, ¿vale? Entonces, Jaén, como vemos, queda entre la región 3 y la 4. El siguiente pago. El pago redistributivo va a ser una ayuda en 2 tramos. El primer tramo viene a ser aproximadamente el 17% del valor medio regional de ayuda básica a la renta en esa región, en el caso de cultivos permanentes, cada una de las 4 regiones. Y el segundo tramo es un 40% del valor medio regional. ¿En qué se traduce eso? Bueno, pues si nos vamos a la región 3, que hemos dicho que es la zona de la Sierra Cazorla, Sierra Segura y el Condado, pues la ayuda básica a la renta va a ser 261 euros, hasta 1,5 hectáreas a esos 261 se le suman 52, y luego entre 1,52 hectáreas y 14 se le suman 104 euros. A partir de 14 hectáreas ya solo se cobra la ayuda básica, que es 261 euros. Cobra aproximadamente hasta 1,5 hectáreas, pues unos 310 euros por ahí, 320. Recordemos que cobraban 330 antes. Luego, 330 más el pago verde. O sea que ahora veremos un poco comparar las cifras. Luego, hasta 14 hectáreas, pues ya es 261 más 104, unos 350 euros. Y a partir de 14 hectáreas, 261 euros. En el caso de la región 4, que es la mayor parte de la provincia de Jaén, la ayuda básica es 370 euros, a la que se le sumaría hasta 1 hectárea 74 euros, y entre 1 hectárea y 8,5 hectáreas 147 euros. ¿Vale? Vemos que aquí en cada región los importes son diferentes y además los tramos también. ¿Vale? Vemos que aquí solo se cobra el pago redistributivo hasta 8 hectáreas en la zona de la Loma, por ejemplo. En la zona de Sierra de Segura, pues cobran el pago redistributivo hasta 14 hectáreas. En ayudas asociadas, lo único comentar, la intervención sectorial del olivar. Ya digo que no ha entrado el olivar en ayuda asociada, Andalucía se pidió, pero no, además para el olivar en pendiente era el que se pidió que hubiera una ayuda asociada, pero lo que sí va a haber una intervención sectorial en el olivar tradicional
Tampoco me voy a, que lo único, tiene 30 millones de euros anuales, no me voy a detener mucho porque todavía está muy abierto cómo va a ser esa intervención sectorial. Lo que sí está claro es que no va a ser una ayuda directa a los agricultores, es una ayuda a través de las organizaciones de productores, que básicamente vienen a ser las cooperativas. A través de las cooperativas habrá que hacer unos programas que deberá presentar cada cooperativa. Por cada euro que te den, la cooperativa tiene que poner un euro, o sea, es al 50%, o sea, tú haces un programa de 1 millón de euros, 500.000 euros te los subvencionas y 500.000 euros los tienes que poner tú de fondos propios, ¿vale? Aportados por los productores. Y las acciones que habrá que poner ahí, pues lo que se trata es que sean acciones conjuntas, a lo mejor de maquinaria conjunta, etcétera. Es que digo, ahí está todavía muy abierto, por lo cual tampoco me voy a detener porque ahí queda bastante trabajo en ver cómo va a ser. Bueno, los ecoesquemas hay 7 prácticas y 8 tipos de superficie. Los tipos de superficie lo que diferencia es que van a cobrar una ayuda diferente, ¿vale? Hay 2 tipos de superficies de pasto húmedo y pasto mediterráneo, 2 tipos de superficies de tierra de cultivo, de tierra calma, de tierra de cultivo de anual, que son los secanos húmedos y los secanos a secas. Va a haber una sola tierra de cultivo de regadío, es decir, y aquí es donde tenemos el gran problema en Andalucía, de las tasas planas, porque si vemos el mapa de España de regadío, pues vemos aquí también, cuanto más azul intenso, más ayuda se cobra. Pues vemos que Andalucía, junto con el sur de Extremadura, alguna zona de Cataluña, etcétera, pues cobra muchísimo más que lo que se cobra en Castilla-La Mancha o Castilla-León. Ahora, el ecoesquema, que ya se lleva un 23% del sobre, todas las hectáreas de regadío de España van a cobrar lo mismo, ¿vale? En el caso de los cultivos leñosos, pues se han distinguido 3 regiones que van en función de la pendiente del recinto, ¿vale? Entonces, si nuestra pendiente del recinto está por debajo del 5%, tendremos un importe; si está entre el 5 y el 10, un importe mayor; y por encima del 10, otro importe mayor, ¿vale? Eso sí, todos los recintos de España que están por encima del 10%, independientemente de qué cultivo permanente tengan, si es olivar o si es almendro, van a cobrar lo mismo. Lógicamente, eso conduce a que aquellos cultivos permanentes que cobran mucho menos, como los frutos secos o los cítricos, vayan a aumentar su ayuda frente al olivar, que era el cultivo permanente que más cobraba con diferencia, ¿vale? Es decir, lo que esté en la loma por encima del 10% va a cobrar lo mismo que los almendros, pues, que estén en el norte de Granada o que estén en Murcia. Todo lo que esté por encima del 10% en España cobra lo mismo, ¿vale? Obviamente, con el mapa que hemos visto antes, que la ayuda aquí era mucho mayor que el resto, pues es verdad que aquellas zonas que tengan más pendientes se van a defender mejor, pero aquí era tal la diferencia de importe respecto a otras zonas que ni las zonas de pendiente van a ganar, van a perder, porque aquí era mucho mayor la diferencia, ¿vale? Las prácticas, hemos dicho que hay 7. Según el tipo de superficie, puedes elegir entre algunas prácticas, ¿vale? Las prácticas hay que elegir una, no hay que hacer las 3, ni por hacer 2 o 3 vas a cobrar más que por hacer una, o sea que hay que elegir una de las que tengas. En el caso de pastos vemos que hay 2 prácticas posibles: pastoreo extensivo, manejo de pastos. En el caso de cultivos anuales, sean de secano o de regadío, pues tenemos 3 prácticas posibles: siembra directa, rotación o superficies no productivas. En el caso de los cultivos permanentes tenemos 3 prácticas para elegir, que son o cubierta vegetal espontánea, o cubierta vegetal inerte, o superficies no productivas. Superficies no productivas, aunque inicialmente no se había contemplado, en el último documento que se ha enviado a Bruselas tienen un importe menor por hacer esta práctica. Habrá que ver qué queda al final. Al principio iban a ser el mismo importe, diera igual la práctica que hiciera. Finalmente se ha incluido eso, pero bueno, creemos que esas cosas todavía pueden cambiar, ¿vale? O sea que en principio digamos que tenemos que elegir. De todas maneras, en el caso, ahora veremos un poco las prácticas, la más lógica sería alguna de estas 2. Por lo tanto, para cobrar ecoesquema hay que hacer alguna de estas prácticas, y si no, nos quedamos fuera de ese 23% del sobre, que en el caso de los olivareros va a suponer pues un 30% de su ayuda, cuando menos, o por ahí, por lo menos un 25%. Si renunciamos a hacer esto, pues perdemos un 25% de la ayuda, un 30% de principio, ¿vale? Cobraríamos solo nuestro pago básico y nuestro pago redistributivo. Además, ya hemos dicho que en el caso de Andalucía, que teníamos ayudas agroambientales al olivar, esas han tenido que desaparecer. No las hemos podido incluir porque es que ya estaban aquí metidas. Con lo cual, un olivarero que antes cobraba su pago básico más su pago verde más su agroambiental de cubierta, que podía ser hasta 277 euros, eso ya lo ha perdido también, ¿vale? Con lo cual vemos que hay los perjuicios a esos, porque cada vez se incrementa la exigencia medioambiental, ¿vale? Bueno, estos son el mapa para separar lo que es secano seco y secano húmedo.
que vemos que al final se ha cogido un criterio que es la precipitación anual a 10 años, que sea mayor de 650 litros, que nosotros creemos que no es acertada, y bueno, en Andalucía lo que ha caído, y esas zonas más o menos cobran el doble de ayuda, tanto en pasto como en tierra calma. No afecta a cultivos permanentes esto, pero bueno, por si alguno tiene tierra calma, aquí en la provincia de Jaén pues han tenido la suerte Sierra de Segura, que Sierra de Segura pues ha entrado dentro de la zona húmeda y va a cobrar junto con la zona de Sierra de Huelva, de la zona del sur de Cádiz, etcétera, que también han tenido, pero vemos que todas las zonas más de tierra calma verdaderamente productiva, las campiñas, etcétera, se han quedado en la zona mala. Bueno, ¿cuáles son las prácticas que hay que cumplir? La de cubiertas vegetales espontáneas sembradas exigen, primero hay que llevar un cuaderno de explotación en el que uno vaya anotando todas sus operaciones sobre las cubiertas, etcétera. El manejo de las cubiertas solo puede hacerse mediante medios mecánicos, están prohibidos los herbicidas. Ahí nosotros hemos luchado mucho porque incluso nuestra agroambiental antes permitía el herbicida cada cierto número de años. Ahora hay una prohibición absoluta, y tampoco han dejado mediante pastoreo, que también estuvimos luchando porque el pastoreo, que sobre todo en olivar ecológico y todo esto se utiliza, pero al final, por ahora, lo que va en el borrador, lo que se ha enviado es solo mediante desbroce o siega mecánica, el control de la cubierta. La cubierta hay que dejarla viva hasta un determinado momento del año, que ya se definirá, no viene ahí, pero bueno, será pues para San José o por ahí, que es lo que siempre se habla de las cubiertas, para finales de marzo, que es cuando ya realmente empieza a tirar la cubierta de agua, que pues en ese momento poderla matar, pero ya digo que la tendremos que controlar mediante desbrozadora o siega, mediante desbrozadora. La cubierta tampoco se pone qué anchura tendrá, se dice que se definirá más adelante, aunque dice que cubrirá una parte significativa de la anchura libre de la proyección de la cubierta. Eso sí, en pendientes mayores del 10% ya pone que al menos tiene que ser 2 metros, 1 metro más que la condicionalidad. ¿Por qué? Porque la condicionalidad ya sí es 1 metro, como hay que ir más allá, por lo menos 2 metros. Una vez matada la cubierta, tiene que permanecer sobre el terreno y tiene que estar ahí. Cuando se hagan los controles, el suelo tiene que estar cubierto, ¿vale? Ahí tenemos el problema ese, de que sea un año muy seco y no te llega la cubierta. Ahí nosotros también lo que intentamos es que fueran más las prácticas, más que el resultado, lo que contara. Segunda posibilidad, ya digo, alternativa a la anterior, es una cubierta vegetal inerte. La exigencia es llevar un cuaderno de explotación y triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno. ¿Vale? Hacer una cubierta inerte triturando para no tener problemas con barrenillos, etcétera, y dejarlo sobre el terreno para su incorporación. Tercera posibilidad, espacios de biodiversidad. Los espacios de biodiversidad es dejar al menos un 4% de nuestra superficie de cultivo permanente dedicada a un espacio de biodiversidad. ¿Y qué es un espacio de biodiversidad? Pues muretes, charcas, lagunas, setos, terrazas de retención, lindes o islas de vegetación. Con lo cual, hombre, yo creo que en cultivos permanentes es complicado esto. Bueno, habrá casos particulares, a lo mejor los que sí tienen algunos de estos elementos y les puede servir como práctica para cobrar esta. Pero en general, la gran mayoría lo que va a tener que ir a cubiertas, ya sean inertes o vegetales vivas, ¿vale? En regadío, aquellos que estén en regadío, obligatoriamente, independientemente de cuál de las 3 prácticas hayan elegido, tienen que hacer un plan de abonado elaborado por un asesor técnico y tienen que hacer un plan de regadío. Es decir, tienen que llevar control de todos los regadíos. Eso aparte de lo anterior. Y llevarlo todas las prácticas en un cuaderno de explotación. ¿Vale? Ya hemos dicho, el cuaderno de explotación, de todas maneras, había que llevarlo para allá a las cubiertas. Además, todas las prácticas de fertilización y todos los fertilizantes, todas las aplicaciones de fertilizantes y todos los regadíos, luego hay que llevarlos y anotarlos en ese cuaderno electrónico. Vemos que la exigencia aumenta mucho. O sea, hemos dicho antes, el pago verde era per se, ahora hay que hacer todo esto para cobrar los nuevos ecoesquemas y tenemos que estar preparados. Es que esto viene ya el año que viene. El año que viene ya hay que estar rellenando el cuaderno. Y ya a finales de este año hay que estar dejando las cubiertas. Porque ya las cubiertas el año que viene ya te puedes entrar en un control para ver que si en septiembre mantiene el resto de cubiertas allí. O sea, que ya desde este año hay que irse planificando que hay que dejar cubiertas. Hay gente que ya está habituada a dejar las cubiertas, etcétera, aquel que no, pues que además de dejar cubiertas no es fácil. O sea, hay que estar asesorado, lo digo, aparte de que habrá que buscar asesoramiento, y habrá que hacer el plan de abonado, etcétera, que esto es lo que exige mucho asesoramiento, buscarse asesoramiento, etcétera. Hay gente que sí, que a lo mejor es capaz de hacer su propio plan de abonado, etcétera, pero la mayoría tendrá que buscar asesoramiento y las cooperativas pues hay que estar preparadas para todo esto que es que viene, y ya digo que es desde el año que viene.
Los ecoesquemas, ¿cuál va a ser la prima que se va a cobrar por ecoesquema? Bueno, el Ministerio lo que ha hecho es una distribución de presupuesto entre los ecoesquemas y ha calculado unos importes con una suposición, por ejemplo, en cultivos permanentes, de que solo el 80% de la superficie se acoge a los mismos, es decir, que un 20% de la superficie de agricultores que deciden no aplicarlo. Bueno, nosotros vemos que la prima hay que considerar esa opción y otra que toda la gente intenta hacerlo. Ya digo que es que si no, ya está renunciando uno a un 30% de su ayuda. La mayoría de los agricultores van a intentar ir al ecoesquema, porque es que renuncia a mucha ayuda. Entonces, si fuéramos a ese 100% de acogida, pues las primas, en el caso de menos del 5% dependiente, serían 57 euros, en el caso de entre el 5 y el 10, unos 100 euros, y por encima del 10, unos 140 euros. A partir de 15 hectáreas se cobra el 70% de esta cantidad. O sea, que disminuye eso por 0,7. Vemos, en definitiva, que lo que uno va a cobrar en el futuro va a ir por tramos. La ayuda básica la cobras por todas las hectáreas. Y luego el pago redistributivo tienes 2 tramos y el ecoesquema también 2 tramos. Con lo cual esto es un poco complejo. Y encima, además, depende de la pendiente del recinto, vas a tener 3 primas diferentes, ¿vale? Y eso es un poco lo que he intentado reflejar en este cuadro. Es complejo, pero es que lo que viene es complejo. No, lo siento que sea así un poco extraño, pero es que es lo que viene. Otra cuestión importante, tanto pago redistributivo como ecoesquema no están limitados a derechos. El pago redistributivo solo lo puede cobrar aquel que tenga algún derecho, pero no está limitado a su número de derechos. El ecoesquema, seguramente, todavía está por ver alguna, pero seguramente ni estará limitado a tener derechos. O sea que cualquier agricultor puede cobrar el ecoesquema, ¿vale? Y además, y si tienes 5 derechos, y 10 hectáreas, solo cobrarás la ayuda básica a la renta en 5 hectáreas, pero el ecoesquema y el pago redistributivo los puedes cobrar en 10 hectáreas. Con lo cual va a haber también un poco de efecto de dilución de las ayudas, porque van a entrar nuevas hectáreas en el sistema. Habrá gente que le beneficie, los que no tienen derechos, los que sí tienen casi todas sus hectáreas con derechos, pues lógicamente esto da lugar a que ecoesquema y pago redistributivo, el importe unitario, pueda disminuir. Bueno, por poner un ejemplo para intentar entender un poco esta tabla. Supongamos, por ponerla, aquí está, cada tabla es en función de la pendiente. Ya hemos dicho que los que están por debajo del 5% de pendiente cobran menos ecoesquema, por eso hay que separar. Los que están entre el 5 y el 10, un nivel medio de ecoesquema, y los que están por encima del 10, pues un mayor importe. Vamos a irnos de en medio, entre el 5 y el 10% de pendiente. Y vamos a suponer, por ejemplo, la región, vamos a poner la Loma. Bueno, la Loma actualmente, como hemos dicho, tiene unos derechos medios de 500 euros, más los 500 un poco, 500 algo, 505, más el pago verde, sumaría unos 763 euros. Eso es lo que de media se está cobrando actualmente entre esas dos ayudas. ¿Qué van a cobrar de pagos desacoplados en el futuro? Ya digo, la suma de ayuda básica a la renta, más pago redistributivo, más ecoesquema, cumpliendo todo lo que hemos dicho antes, de los planes de abonado, de las cubiertas vegetales, etcétera. Suponemos que estamos cumpliendo todo eso. Bueno, entonces, hasta 1 hectárea, que es el primer tramo de pago redistributivo, se cobrarían 546 euros. O sea, una bajada de un 28% respecto al importe actual, medio. Entre 1 y 8 hectáreas y media, 8,4 hectáreas, se cobrarían 620 euros. Entre 8 hectáreas y 15 hectáreas se cobrarían 472 euros. Vemos que ya baja bastante, ¿por qué? Porque se quita el pago redistributivo, ¿vale? Y a partir de 15 hectáreas también entra el pago, el ecoesquema menor, el del 0,7, con lo cual ya se cobrarían 441 euros. O sea, que habría una pérdida a partir de 15 hectáreas del 42% en el importe de la prima actual, ¿vale? Vemos que el importe baja entre un 19 y un 42% según el tramo. En el caso de la región 20, bueno, si nos vamos al caso de mayor del 10% de pendiente, pues en este caso el ecoesquema es mayor, y entonces vemos que las pérdidas ya son menores, pero bueno, a partir de 15 hectáreas se sigue perdiendo un 38% de la ayuda. Y vemos que además se pierde en todos los casos. Si nos vamos a la región 20, al juntarse la 20 y la 21, pues la 20 ha quitado un poco de ayuda a la 21, ¿vale? Entonces la 20, en el caso de entre el 5 y el 10% de pendiente, vemos que cobran la misma ayuda básica a la renta, 546, bueno, aquí vemos que cobran exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el nivel de partida era 622 euros, con lo cual las pérdidas pues son menores, ¿vale?
En el caso de pendiente por encima del 10%, incluso en el tramo 2, entre 1 hectárea y 8 hectáreas cobran un poco más que ahora, pero solo en ese tramo. En el resto pierden y por encima de 14 hectáreas, que esto es 14 hectáreas y media, ya pierden un 17%. La región 19, la de Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, etcétera, actualmente partían de 512 euros, ¿vale? Pasarían a cobrar 417 de pago básico, hasta 2 hectáreas y poco. Entre 2 hectáreas y 14 hectáreas, aquí el pago redistributivo es mayor, vimos que en lugar de hasta 8 hectáreas, era hasta 14 hectáreas, pues cobran 469 euros, luego 364 a partir de hasta 15 hectáreas, pero 14,8 por ahí, hasta 15 hectáreas aproximadamente, y a partir de 15 hectáreas, pues cobrarían 333 euros, una pérdida de un 35%. ¿Vale? Y bueno, ahí están las cifras, vemos que las pérdidas son importantes, sobre todo por el efecto del ecoesquema. El ecoesquema ya decimos que es una tasa plana nacional y es que los niveles de ayuda en otras zonas de España pues son muy menores a las que hay aquí. Entonces hay un efecto de arrastre a la baja. Pues vemos que las primas además se multiplican. Antes cada región tenía un pago básico medio y un pago verde, que además era más o menos la mitad que... Ahora depende de la pendiente, del tramo, de no sé qué, pues aquí cada uno tiene que ir calculándose su ayuda. Hay motivo, queda tiempo para, en el marco de la negociación entre el Gobierno de España y las 17 comunidades autónomas, intentar que los intereses de la oleicultura de la región agraria de la Loma se preserven aún en mayor medida. Sobre todo los ecoesquemas que sustituyen a un pago verde que venía representando un tercio de la ayuda directa. ¿Por qué converger tan rápido si es esa potestad de los Estados miembros? Al menos hasta 2029. 25 de febrero, convocatoria de paro general por parte de organizaciones agrarias y cooperativas. El debate de la nueva PAC continúa hoy más candente que nunca. Síganlo aquí, como siempre, en su televisión más cercana, en 10TV.